Llegué a los 87, 1930, 21 de diciembre, verano pleno en La Pampa, Argentina, en el medio del campo. Ahí nací, hace 87 años. Y llegué hasta aquí. Y cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas que han pasado. Cuántas cosas que he visto y cuántas cosas han quedado en mi retina y en mis oídos, en mis recuerdos. No sería preciso en este momento, festejando mis primeros 87 años, hacerle una historia. Solamente les vengo a hablar del entusiasmo que hay que poner para vivir. No hay que darse vencido, como decía el más fuerte, ni vencido. Pero no hay que reclamarlo, hay que hacerlo. Y si después te acordás, lo declamás. La vida ha sido pródiga conmigo. Me ha llenado de riquezas espirituales, valores morales, recuerdos infinitos, amistades, amores, encuentros, despedidas, tristezas, distancia, exilio. El placer de vivir intensamente con esa pasión que nunca ha menguado a lo largo del tiempo, mientras iba aprendiendo. Mientras iba aprendiendo, iba viviendo. Vivir ha sido un largo aprendizaje. Me llevó mucho más tiempo que si hubiera ido a hacer 2 o 3 carreras en la universidad, si hubiera terminado una secundaria, por ejemplo, que nunca hice, si hubiera ido a un claustro y me hubiera encontrado frente a un profesor descubriendo lo que no conocía, lo que ignoraba. Me fue cegado esa maravillosa oportunidad que la vida le da a muchos jóvenes y que no lo valorizan, no saben ni siquiera lo que significa. Yo no lo tuve. Y de verdad lo lamenté siempre, porque me hubiera gustado ser un hombre preparado, un hombre culto, un hombre con fundamentos filosóficos, doctrinarios, y con conocimientos de historia, conocimientos de la vida, una profundidad, estudiar la conducta humana, los valores fundamentales, conocer de política, de ciencia, de filosofía. Me hubiera gustado tener referencias, tener un orden en la vida. No se dio. ¿Lo voy a lamentar? No, de ninguna manera. Lo he emparchado, todo el tiempo estuve emparchando. Fracasé miles de veces, emprendí miles de negocios. Es difícil que haya algo que yo no haya emprendido. Sería una novela contarle todas las veces que fracasé. Y sin embargo, cada vez que tenía un fracaso, tenía grandes aprendizajes, grandes conocimientos, y se me despertaban grandes curiosidades y iba por más. Por eso recorrí el mundo. Por eso tuve el placer de conocer gente importantísima. Yo le he dado la mano y he estado con ellos conversando con cientos de personas importantes. Tengo 3 orgullos extraordinarios. Ser argentino en todos los lugares del mundo y siempre, haber conocido al hombre más importante de nuestra historia, ser amigo de él, compartir largas horas de amargura, esas horas que nadie las conoce. Yo tuve la fortuna y el privilegio de compartirlas con él en soledad, él y yo. ¡Qué maravilla! Perón, lo más importante de vida. Y tener una familia extraordinaria, que me han acompañado, que me siguen, que me miman, que me quieren y que los amo intensamente porque son lo más importante que tengo. Mi compañera, la mexicana, compañera de 47 años ya juntos, una vida, compañera eternamente intensa, con un amor profundo, con ese calor que te hace sentir sin necesidad de tocarte, sin necesidad de abrazarte. Te dice que te ama sin decírtelo. Extraordinario. Hijos son un monumento. ¿Quién no habla bien de sus hijos? Pero yo tengo razones para hablar de mis hijos. Tengo razones para hablar de Abelito. Para mí siempre será Abelito, un triunfador en la vida. Luchó mucho. Yo tuve que abandonarlo de niño. Esas cosas de la vida. La vida me ha premiado por esos sacrificios. Y él lo sabe. Después, ya en la segunda cosecha, Maribel, que hoy tiene ya
una trayectoria en las redes de comunicaciones, en el mundo. Es una triunfadora en el arte, es una profesional con valores extraordinarios como ser humano. Maribel Martín, es un nombre que tiene ella. Pueden buscarla en internet. Adriana, una loca linda, inteligente, extremadamente inteligente, optimista, curiosa, buscadora e incisiva, preguntona 1000 veces, con la característica de haberse educado en Argentina, lo mismo que Maribel y la otra Estela, con esa velocidad del pensamiento, que están más allá de las ideas. Y bueno, Adriana es una triunfadora, vive en Nueva York, diseñadora gráfica, intelectual, culta, dominadora de idiomas, dominadora de la magia, de la vivencia, de la simpatía. Y Estelita, mi Benjamina, nuestra Benjamina, vive en Las Vegas, llena de sueños, negocio, virtuosa en el piano, en la música. No quiere tocar, no quiere hacerlo. Una cosa increíble. Inteligente, luchadora, tenaz, fuerte, con esos vigores de la madraza. Ha sacado a sus hijos adelante con una facilidad y una integridad total, absoluta. Qué lindo. Nietos, tengo varios nietos, nietas, dos grandes ya, con bisnietos. Una vive en Las Vegas, una vive en San Diego, otra vive en California. Bisnietos. Una casada con un soñador, porque tiene que haber sido soñador para venir de Filipinas a anclar en California a su familia. La otra casada con un hindú. Tengo bisnietos hindúes que hablan hindú y hablan en argentino. Y tengo dos nietos aquí. Lian y Kian. Una mezcla de irlandés, italiana, argentina y mexicana, Maribel. Tengo dos nietos en Nueva York, con Adriana. Una y dúo. Locos, sueños, delirantes, viven en Nueva York. Y claro, como hoy te he elegido como confesor, y como vos no me has preguntado nada, yo tengo la obligación de decirte la verdad. Si vos me hubieras preguntado, a lo mejor te tendría que mentir, porque a lo mejor algo no te pudiera contestar. Pero como no me has preguntado, te tengo que decir la verdad. Y la verdad, ¿qué te puedo decir? No son muy importantes mis verdades, porque son las de un hombre común, que ha tenido la locura de viajar mucho. Conozco todas las partes más lindas del mundo, o sea, las que yo considero más importantes. Toda Europa, lo he caminado toda Europa por todos los rincones, porque Europa es linda en los rincones que vas descubriendo. Me gusta mucho Italia, me gusta mucho España, he disfrutado mucho España, he disfrutado muchísimo, conozco toda España, me la he recorrido desde Palos de Moguel para adelante hasta salir a Francia, por todos los rincones. Conozco Francia, conozco Portugal, ese encanto de esos mares azules y esos ríos, ese río Tajo, esa Lisboa encantada. Mucho. Y conozco Francia, conozco Italia, desde Aostia hasta el final. Conozco Grecia, cómo he vivido en Grecia, abrazado las piedras. Me encanta Grecia, cómo he disfrutado Grecia, rincón por rincón, y he esculcado todas las cosas increíbles, porque todo es su historia, todo es enseñanza, hasta estar mirando así sin decir nada. Conozco las islas griegas, disfruté Creta, disfruté caminar por Knossos, por el laberinto. Me sentí
como en mi casa, en el Peloponeso, comiendo esas uvas encantadas, increíbles, místicas, porque son uvas místicas por sus sabores, en Corinto. Y claro, no podía dejar de conocer Egipto. ¿Cómo disfruté ese Egipto? Y claro, ese Egipto para mí fue como un reencuentro con, no sé, con el misterio, porque yo sentía que había alguna vez estado ahí, esas locuras que uno tiene. Le cuento esto porque he andado por muchas partes, por Centroamérica, por Sudamérica, por Europa, por muchos lugares. No conozco Inglaterra, nunca me tentó ni Inglaterra ni Japón. Pude haber ido tantas veces, pero nunca fui. Debí haber ido, pero nunca fui. Con esto te quiero decir que si me vas a hablar que soy un hombre mundano, sí conozco el mundo. Conozco las idiosincrasias de los países, la gente, lo más importante. Y conocí muchas personas, personalidades de todo índole, artistas, cantantes, escritores, filósofos. He conocido grandes políticos, qué sé yo, te pudiera nombrar tantos. El padre, por ejemplo, Elder Câmara en Brasil, un cura muy famoso. Conocí a Rafael Brizola, conocí a Ademar de Barros, conocí en México a Lázaro Cárdenas, un patriarca, un Perón de México. Conocí a Lázaro Cárdenas, conversé con él en un lugar remoto de la sierra cordobés, de la sierra de Michoacán. Conocí lugares increíbles. No te voy a contar todos los lugares donde he andado porque sería interminable, pero te quiero decir que conocí a gente extraordinariamente importante, culturalmente importante, músicos extraordinarios. Yo he conocido músicos extraordinarios, famosos incluso, muy famosos, cantantes famosos, cantantes argentinos y mexicanos, muchos, cantidades. Y bueno, el raconto de todo sería interminable. Te quiero decir con esto que he vivido y he mantenido toda mi vida, he tenido un oficio. O sea, soy profesional en diseño gráfico y con eso me he ganado la vida. Aprendí a hacer retratos, la necesidad, porque no iba a hacer diseño gráfico cuando estaba en el exilio y tenía que comer a la noche o en el día. Entonces aprendí, fui a escuelas de arte, estuve incluso en Bellas Artes en Argentina cuando era joven. O sea, había aprendido las bases del dibujo y la pintura y eso me sirvió para ganarme la vida. Cuando en emergencia vos atravesás un país y tenés que sacar dinero para sobrevivir. Entonces, qué mejor que hacerle un retrato a cualquiera que con la relación que uno se podía establecer podía vivir. Y hice muchas obras públicas, hice muchas obras sociales. Para vivir y para luchar y para sobrevivir y para aprender. Sí, un día me inspiré y pensé que pintando 100 horas sin dormir, haciendo una causa noble para los niños pobres, que son tantos y seguirán siendo tantos en América, organizaba maratones que pintaba 100 horas sin dormir, patrocinado por la Cámara Junior, el Club de Leones, Rotarios, en fin, los políticos, la Cruz Roja, ¿no? Tengo cantidad de documentación. En esas promociones se hicieron en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, todo Centroamérica, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, en México, en fin, se habrá recaudado en todo ese como $1 millón que fueron íntegramente porque las recaudaban las instituciones, no yo, y me pagaban los hoteles, me pagaban los gastos. Y yo feliz de hacer eso. Tengo toda una documentación que algún día puedo mostrar. En fin, he sido feliz. He amado y me han amado. Intensamente. Y he aprendido mucho. Y he aprendido mucho sobre todo lo más importante, que es lo que más cuesta aprender. He aprendido a no hacer lo que no se debe. Es difícil aprender eso. Porque uno puede aprender a hacer muchas cosas, pero aprender a no hacer lo que no se debe es enormemente difícil. Así que también eso lo he aprendido.
Y claro, cuando faltó la escuela, la universidad, fue necesario recurrir a los libros. ¿Y qué libros no habré leído? ¿Cuántos libros habré leído que no entendía nada? Hasta empezar a aprender a entender lo que leía. Es difícil formarse uno educacionalmente, es difícil culturalmente uno adquirir conocimiento cuando uno tiene base para empezar a aprender. Porque vos empezás a aprender cuando tenés una orientación, una guía, que te van diciendo cómo se empieza a estudiar y cómo se empieza a aprender. Aprendí a leer. Y claro, muchos se reirán y dirán, ¿cómo aprendí a leer? Sí, aprendí a leer en el colegio, pero aprendí a leer libros para entender, para superarme, para aprender qué era la vida. Me costó mucho trabajo aprender a leer. Me costó mucho trabajo aprender a leer. Y claro, he leído mucho, muchísimo. Decía Perón, el hombre sabe tanto como recuerda y procede como tan bien informado esté. Posiblemente mi memoria no sea muy prodigiosa, por eso muchas cosas que leí en buenos libros y con buenos autores no las recuerdo mucho, o no las recuerdo bien, pero he leído muchísimo. Y he escrito libros, qué audacia, ¿no? He escrito libros, tengo 8 libros escritos. No sé si serán buenos o malos. Muchos dicen que son buenos, otros dicen, en fin. Hay críticas de toda índole. Siempre mis libros fueron políticos, por supuesto. Tengo libros que no son políticos y sí, esos son buenos. Después no los he podido publicar. Tengo libros que no los he podido publicar y en esos sí yo podría apostar que son buenos. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Las cosas son así. Ahora va a salir un libro mío dentro de unos días. Un libro que yo escribí hace 25 años y que publiqué hace 18. Hace 25 años, cuando yo colgaba de las escaleras tratando de ganarme la vida en Las Vegas y en Los Ángeles, en las noches le robaba horas al sueño y escribía. Ese libro es producto de ese trabajo. Se llama Proyecto Pirulo para el siglo XXI. En unos días va a estar en los mercados, en los kioscos de la Argentina, en toda la Argentina. Te quería contar todo esto porque, no, como te dije antes, no me lo has preguntado. Y claro, he sido un apasionado de la política. Es decir, he sido un apasionado del problema humano, del problema social de mi patria. ¿Sabes por qué? Porque yo sufrí mucho de niño. Vi mucha marginación social, vi mucha miseria, mucha pobreza, mucha ignorancia. Y entonces, a medida que fui viviendo, por la inquietud que me llevaba, me fui dando cuenta que lo fundamental era la educación. Y que para aplicar la educación tenía que irse a la política. Y la política conocía a Perón. Y claro, ahí me cambió el mundo. Y entonces por eso me enganché, me enrolé, me envolví en la pasión de la política. Por eso cuento historias de la política. Y estoy empeñado todos los días en querer mejorar lo que yo ofrezco. Estoy necesitando aprender más, me hace falta un montón de cosas, porque quisiera ser más útil, ¿me entendés? Y claro, es difícil ser útil en un momento donde se han cambiado los valores, donde todo lo que vos digas está puesto en cuestionamiento, donde viene un medio de comunicación y te destruye toda una cultura o todo un proyecto, un proyecto filosófico o un proyecto político. Un medio de comunicación, 10 tipos con capacidad de comunicar en un medio que está al servicio de determinados intereses espurios que no son los tuyos. Y entonces tenés que enfrentar enemigos extraordinariamente importantes, dimensionalmente extraordinarios, y que vos no tenés, estás frente a un Goliat. Y entonces sos un David indefenso prácticamente, como el caso nuestro. Pero no aflojamos, o sea, no nos damos por vencidos, enfrentamos al Goliat. Y hacemos algo, porque se preocupan, entonces es que estamos haciendo algo. En fin, hermanos, estoy transitando, como ves, los finales de una vida apasionada. Una vida vivida con alegría, con entusiasmo y con la certeza de que en algún momento mi presencia iba a ser importante, iba a ser decisiva. Y lo logré, no te creas, lo he logrado en plenitud, porque todo lo que vos hagas, no importa el tamaño de lo que
la obra que realice. Lo importante es que hayas hecho algo, que hayas intentado hacerlo. ¿Sabes lo peor que pudo haber sido? Que yo nunca me hubiera mantenido solamente en proyectos, que yo nunca hubiera iniciado nada, por temor a perder, por temor a fracasar. Por estas manos han pasado millones de dólares y hoy las tengo vacías y estoy feliz. No te creas que estoy triste, que me lamento, porque si yo hubiera tenido una enorme fortuna en mis manos, hoy quizá no hubiera sido el hombre que soy, ni hubiera tenido la felicidad que he tenido. La riqueza de mi fortuna no ha sido el dinero, afortunadamente. He sabido establecer con plenitud la diferencia. Y lo he logrado, he sido feliz. Y soy feliz, sin dinero. No te digo que no luches para tener dinero, porque con el dinero se compran muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Se compran más cosas con la inteligencia. Y son más auténticas. Y son de mayor valor que las que compras con dinero. Porque con dinero las puede comprar cualquiera. Con la inteligencia, no te creas. Es bastante difícil y ese es un desafío personal. El dinero te puede abrir un montón de puertas. La inteligencia te puede abrir el mundo. En eso está la diferencia. Por eso quería decirte, estoy festejando con vos mi cumpleaños. Hoy estoy cumpliendo 87 años y me estoy abriendo del corazón contigo. Por eso estoy feliz, estoy festejando contigo. No te creas que te estoy contando una historia, a lo mejor no te importa. A lo mejor es una historia sin trascendencia, porque así deben ser las historias de la gente. No deben tener demasiada trascendencia, porque las historias con trascendencia, no sé hasta qué punto son trascendentes cuando hacen determinadas cosas que afectan los intereses, los sentimientos y la paz y la felicidad de millones de personas. A lo mejor eso es un acontecimiento para muchos, pero yo he aprendido que las cosas pequeñas son las que te dan alegría. Porque las cosas pequeñas son auténticas, son con una pureza inigualable. Y entonces es importante tener en el recaudo de la vida de uno esas cosas también. En fin, yo me voy a ir, qué sé yo, cualquier día, no sé, será los que sean, los que me toquen, los que todavía me falten por hacer. Yo creo que todavía tengo una enorme tarea por hacer. Fíjate vos, qué lindo que es saber que estás muriéndote, porque la vida termina, ¿me entendés? O sea, biológicamente terminamos. Entonces tenemos que saberlo nosotros y asumirlo eso. Pero aún hasta el último minuto, mantenete entero, con la convicción absoluta de que tu vida se va a prolongar más allá del tiempo. Y entonces puede ser útil, porque a veces sos más útil en el último minuto de tu vida que en toda tu vida. Por eso las religiones dicen que basta con arrepentirse un minuto antes de la muerte. ¿No será que la vida también es importante eso? Yo ahora voy a seguir la marcha, logrando a ver si logro los sueños que todavía me quedan. Porque tengo sueños, ¿sabes? Porque tengo ilusiones todavía como cuando las tenía cuando tenía 20 años. Yo quisiera ver encaminado, no lo voy a ver unido, pero encaminado el mayor movimiento político de conjunción de ideas en la Argentina. No ya vamos a decir intereses, porque es difícil, de ideas. Y yo creo que no lo voy a ver vivo, yo no lo voy a ver, pero sí se va a lograr. Y entonces por eso lucho hasta el último momento. ¿Sabés por qué también lucho? Porque vos estás conmigo. Me haces... No te creas. Es tan importante eso, que si vos supieras algún día la importancia que tiene tener a alguien a quien vos enviarles tus mensajes, porque lo más triste de todo es que no tengas a quien decirle nada. Pensá toda la gente que vive sin poder decirle nada a nadie. Imagínate que vos tuvieras 10 o 15 o 20.000 personas que te vean por día y que les puedas dirigir, aunque sea un saludo, un abrazo, la confianza de que estás ahí. Como decía Pablo Neruda,
confieso que he vivido. Y entonces, si hemos vivido para contarla, lo único que me queda agregarles es que me disculpen por haberle hecho tan largo el relato. Y todavía me falta mucho. Así que bueno, nos seguimos viendo mientras seguimos construyendo y haciendo adobe. No me vayan a fallar, porque yo no pienso aflojar todavía por un largo tiempo. Chao,